Amados, buenas noches. Damos gracias al Padre por este nuevo tiempo, este día que Él nos ha regalado, en el cual nos gozamos en Él. Damos gracias porque nuevamente nos encontramos en este tiempo de entrenamiento y discipulado. Como les había contado, hemos venido, avanzando en diferentes procesos cuando el Señor nos habló que entrábamos en tiempos de sanidad y lo hemos hablado en miércoles anteriores. Hemos trabajado y siendo ministrados en sanidad, en todo lo que tiene que ver con nuestra alma, en áreas de carácter, en todo lo que tenía que ver sanidad en las relaciones. Ya la último que estuvimos hablando fue en la sanidad financiera, pero yo les había contado que hoy iniciábamos un tiempo de escuchar al Señor en cómo es la salud del reino. Así que hoy estoy con Juanita. Tenemos en la congregación un equipo muy lindo de médicos, pero hoy estamos con Juanita. Ella va a ser parte de estos miércoles de entrenamiento y discipulado. Muchos de ustedes la conocen. Ella es médica de una gran trayectoria y experiencia en su ejercicio profesional, pero más allá de su ejercicio profesional, ella ha sido entrenada por el Espíritu en salud de reino. Así que vamos a ser muy bendecidos al escucharle y al escuchar a los médicos de reino que tenemos en la casa. Así que va a ser muy lindo. Juanita, así que te damos la bienvenida en esta noche. Qué lindo compartir contigo y hoy arrancamos. Sabemos que hoy arrancamos, hoy hacemos una introducción, pero después se estarán sumando los otros miércoles muchas, con muchas verdades y diseños del reino. Así que Juanita, bienvenida. Aquí te estamos atentos a escuchar todo lo que el cielo quiere compartir. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Gladysita. Em, Sabemos que estos son unos hermosos tiempos que el Señor ha aperturado para que podamos empezar a ser introducidos en lo que es la salud del reino. Y hablamos de salud por cuanto Él lo que quiere darnos es la salud para que la podamos disfrutar y que cada vez sean menos los procesos de sanidad que sufran nuestro cuerpo. Y hay todo un diseño del cielo para que esto ocurra. Y vamos a ser enseñados en cómo aprender a mantener esa salud de reino. Amén, Juanita, amén. ¿Qué te parece si pues nos presides en la oración para continuar en este tiempo, en esta noche, de escuchar lo que el cielo tiene para hablarnos acerca de lo que es la salud, pero también sabemos que nos va a hablar de sanidad? Así que, Juanita, nos presides a todos allí, estamos todos en casa, muchos allí con sus familias, presentándonos al Padre. Bueno, sí, señora. Padre, en esta hora nos presentamos delante de ti eh, con un corazón agradecido. Agradecido porque solamente tú y nadie más nos ha permitido em, llegar a este tiempo en el cual tú quieres ampliar la visión de la iglesia, que somos cada uno de nosotros, para empezar a disfrutar de lo que tú desde un principio ya nos entregaste, y es la salud del reino, porque todo lo que proviene de tu mano es del reino. Y declaramos en esta hora, Señor, que es solamente esta impartición a través de tu Santo Espíritu, que es el que nos enseña todas las cosas que hay en las profundidades de tu corazón. Bendecimos el tiempo que tú permites que empecemos hoy, hasta el tiempo en que tú digas que se deben empezar a aperturar otro tipo de acciones para empezar a establecer este diseño en la congregación, pero no solamente ahí, sino que salga, Señor,
a los diferentes lugares y a nuestra nación para ser establecidos, Señor. Gracias nuevamente. eh, decimos al Espíritu Santo que Él sea el que nos ayude a presidir estos minutos que vienen adelante en todo lo que Él nos quiere enseñar. Amén. Amén, amén. Bueno, amados, es muy lindo e interesante entender que el Señor ha abierto estos tiempos desde mucho antes y que Él ha venido entrenándonos como casa en, en el diseño de salud y en procesos de sanidad. Y no solamente lo ha hecho a través mío, sino que definitivamente lo ha hecho a través de todas las personas que se han dispuesto en la congregación y que hemos podido ver realmente milagros y hemos podido experimentar sanidades en varias personas donde la voluntad de Él se ha manifestado. El Señor nos ha estado hablando en este tiempo y nos mostraba que debemos partir del diseño de salud antes que hablar de sanidad y de otras cosas. Y Él nos permitía ver cómo todo empieza desde el comienzo de toda la creación. Y es así como los vamos a invitar al libro de Génesis 1:26 y 27 para que podamos revisar qué había en los pensamientos del Señor desde antes de la fundación del mundo, para nosotros también. Dice así: y dijo Elohim, hagamos a un hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Y Elohim, Aleph Tab, creó al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. En este pasaje queremos llamar la atención sobre cómo fue que el Señor nos planeó, cómo el Señor mismo nos creó a nosotros. Eh, y dice, hagamos a un hombre a nuestra imagen. Y dice, conforme a nuestra semejanza. Y cuando Él habla a nuestra imagen, está hablando que es a la imagen de Él mismo, de Él y del Hijo, porque entendemos que desde el principio estaban Él y el Hijo juntos. Y Él pensó en hacernos, nos llamó hombre, que al buscar significa Adán, el primer hombre, y nos pensó como Él nos lo tenía nos creó conforme nos tenía en su pensamiento. Y su pensamiento era que fuéramos igual que Él. De esta manera, nosotros podemos decir que nosotros somos la misma imagen de Dios, pero aquí sobre la tierra. Y si somos la misma imagen de Dios aquí sobre la tierra, no solamente nos está hablando de lo que dice adelante, que nos dio todo dominio y toda autoridad sobre todo lo que Él había creado, sino que también se está refiriendo a lo que somos nosotros. Nosotros somos parte de Él y somos creación de sus manos porque la palabra lo está diciendo. Dice que fuimos hechos a imagen, o sea que es Él, cuando Él nos vio, se vio a sí mismo también reflejado en nosotros, porque esa era la intención de Él. Eso fue lo que Él tuvo en su pensamiento. Cuando uno ve un espejo y se mira en el espejo, ¿qué ve? La imagen. ¿De quién? Pues del que se está mirando en el espejo. Eso es lo que significa la imagen. Es lo mismo, algo igual a lo que está al otro lado. Entonces, no está hablando de algo diferente, algo que está transformado, cambiado, sino que somos la imagen de Él. Pero veamos más adelante cuando habla en Génesis 2:7. Dice, y del polvo del suelo formó Elohim al hombre e insufló en sus narices aliento de vida y el hombre llegó a ser alma viviente. Entonces, no solamente nos formó físicamente, dice que del polvo fuimos formados.
quiere decir que Él tomó del polvo y con sus propias manos nos hizo. Pero no era suficiente solamente hacernos en nuestra forma y en nuestra estructura física, sino que también era necesario que Él pusiera ese aliento de vida dentro de nosotros. Dice, insufló aliento de vida y dice, y el hombre llegó a ser alma viviente. Y ahí Él completó la tarea. Nos hizo conforme a Él y no solamente nos hizo, nos tomó de la misma creación, sino que además puso su vida dentro de nosotros mismos. Entonces nadie se puede imaginar cómo nosotros podemos llegar a ser imperfectos en alguna cosa que tenemos. El primer hombre, Adán, era perfecto y era igualito a él. Dice que era hecho a su imagen. Y eso era lo que el Señor tenía para nosotros por toda la eternidad. Posteriormente veremos cómo ese diseño se trunca, pero nosotros fuimos creados desde el principio perfectos. Entonces, ninguno de nosotros puede decir que hay algo imperfecto en nosotros porque nosotros somos hechura de Él, imagen suya. Y Él en ninguno de nosotros puso algo malo o algo feo, sino que nos hizo hermosos como Él. Y en nosotros puso todo su contenido. Entonces en nosotros pues no había nada imperfecto conforme a lo que está escrito. No dice que hizo la mitad, que puso una partecita de él, la tercera parte, la mitad, sino que todo lo que él tenía fue dado a nosotros. Y así era que era el primer hombre, Adán, igualito a él. Entonces desde ahí empezamos a entender cómo el Señor desde el principio nos hizo perfectos, llenos de salud. Término que pues viene después a través de la palabra y ahí lo aprendemos y ahora pues lo seguimos declarando, ¿no? Y la salud, ¿qué significa? Es tener bienestar en todas las cosas y no tener nada que estorbe nuestro ser ni físico, ni emocional, ni espiritual. Así fuimos creados desde un principio. Qué tremendo, Juanita, lo que nos estás compartiendo, porque cuando miramos estos versículos de Génesis, Génesis 1, 26 y 27, ¿no? Y pues está hablando Dios y empieza uno a ver quién es Él, ¿no? Y Él no solamente Él es creador, sino que todo lo que hace es perfecto, todo lo que hace es bueno. Y entonces cuando uno empieza a mirarse desde esa perspectiva, cuando Él nos creó, uniendo Génesis 2:7, que Él nos creó, pues nada de lo que Él, cuando nos formó, nada había imperfecto, porque Él es un Dios que todo lo hace bien. Entonces, partimos de ese diseño tan especial de parte de Dios. Y ahora, yo veía algo que me llamaba tanto la atención, y amados, es muy tremendo cuando vemos en Génesis 2:7, dice que nos creó del polvo del suelo, formó Elohim. Y entonces yo leía, empezaba a leer y empezaba a visualizar la formación, y veía la formación porque uno, pues, ve como el hombre y lo ve uno como así como nos vemos nosotros ahora y como tú nos dices, mirándonos en un espejo, pero cuando él formó, empezó a colocar cada parte, cada órgano, cada sistema y sus funciones, y esa sabiduría tan tremenda de Dios de hacer, o sea, uno se maravilla realmente con lo que uno alcanza a ver y a comprender de cómo funciona el cuerpo. Se maravilla uno de tal manera acerca de Dios, de cómo Él es tan perfecto en todo lo que Él hizo. Entonces yo me visualizaba, ¿no? Pensando Él creándonos y creándonos, colocando el diseño particular de cada uno, ¿sí? Pero también lo que todos
tenemos, ¿no? Cada, hablaba, les decía, los órganos, y las funciones de los órganos y los sistemas, todo eso de una manera tan perfecta y tan sabia que cuando Él nos creó, volvemos a Génesis 1 cuando dice, todo lo hizo perfecto, todo lo hizo perfecto. Y entonces sí dice, y amados, visualicémonos así, cuando Él nos creó, todo lo hizo perfecto, todo. Y después dice, formó al hombre e insufló en sus narices aliento de vida. O sea, es como que en ese momento Él formó todo perfecto, pero empezó a conectar de su vida, colocarla dentro en nosotros para que todo empezara a funcionar, para que todo empezara a correr, para que, o sea, yo solamente estoy aquí como imaginándome lo que debió ser ese momento tan poderoso. Y cuando empieza a formarnos a cada uno, y empezamos entonces a ver que él él insufló de su vida, la colocó en nosotros. Entonces, que cuando uno empieza a ver lo especial y lo grande, lo maravilloso que es Dios, pero nos estamos leyendo ese relato cuando Dios creó al hombre y ya todo el diseño de multiplicación, de cómo empieza ese diseño de engendrar, de venir generación a generación. Pero es muy tremendo que a todos, dice, Él insufló aliento de vida para que llegáramos a ser alma viviente, o sea, para que empezaran todo lo que somos, las funciones de nuestro cuerpo empezaran a activarse, como que empezó a energizar, como que empezó a colocar y poner toda la vitalidad en cada uno de nosotros. Entonces, me parece muy, muy tremendo lo que tú nos estás compartiendo, Juanita, porque nos hace maravillarnos en nuestro Padre, en Él como creador y toda la forma como, eh, pues todo lo hizo bien, todo lo que son las funciones y todo. Yo veía ese detalle, ¿no? Nos formó, pero no, como que no nos lleve a mirarlo como tan general, ¿no? Nos formó, sino cuando nos formó empezamos a ver cada partecita de nuestro cuerpo. Amén, Gladysita, así es. Nosotros hemos sido diseñados de una manera tan perfecta que la verdad uno se asombra, porque todo nuestro organismo está de una manera perfecta, conectado, cada parte una con otra. Y ahí pues vemos cómo está escrito esta palabra que está en el Salmo 139, en la cual nos habla muy claramente cómo el Señor hizo cada detalle en cada uno de nosotros y cómo Él en ese momento eh, todo lo puso para que nosotros tuviéramos la forma que tenemos, ¿sí? Aún el diseño nuestro es perfecto en cuanto a que somos los únicos que nos podemos realmente erguir y caminar en dos piernas. Y tenemos nuestras extremidades eh, eh, desarrolladas de tal manera que sirven para muchas cosas. No hay ningún otro ser sobre la tierra, nada creado que tenga lo mismo que tenemos nosotros. Entonces, aún el diseño funcional que puso en nosotros es perfecto. Eso hace que, Juanita, quiero, como lo que tú estás diciendo, em, estás soltando una verdad poderosa que tiene que ser oída y porque recuerden, amados, que estos tiempos de entrenamiento y discipulado no es solamente que estamos dirigiéndonos a cada uno en casa, sino que el Espíritu nos está hablando y estamos soltando verdades desde los lugares celestiales. Y es que no existe la tal teoría de la evolución. O sea, cuando tú nos estás hablando que es lo único ser creado por Dios y con todas sus funciones. Cuando tú dices erguido, inmediatamente yo dije,
qué mentira tan tremenda aquello de la evolución. Así que hoy soltamos la verdad que Dios nos creó y que no ha existido ningún concepto de evolución. Eso es una falsedad. Pero eso era un paréntesis que quería hacer cuando tú tomaste esta parte, porque Dios nos creó, no nos creó para evolucionar de ser un animal a pasar a ser un ser viviente. No, Dios nos creó como un ser viviente, como un alma viviente, como lo que hoy somos, así tal cual como hoy nos vemos como personas, hombres, mujeres, pero perfectas. Y no que empezamos desde un proceso de transición, como lo dice la evolución, que es una gran mentira, una gran falsedad, y hoy soltamos la verdad del cielo cuando vemos estas verdades que están escritas en su palabra. Pues Graciela, amén por eso, porque esta es una verdad de la cual debemos partir, porque de entrada ya entendemos que nosotros no tuvimos que sufrir ninguna evolución y nosotros no tuvimos ninguna deficiencia, ni nosotros éramos peludos completamente y nos movíamos y saltábamos tratando de ver cómo nos parábamos. No, eso es una tremenda mentira que se ha esparcido por toda la tierra y ha estado puesta pues desde que empezó la teoría darwiniana. Pero antes eso no era así. Eso digamos que entre comillas es como de los tiempos modernos, porque cuando uno entiende lo que había antes, pues antes no se hablaba de evolución, sino es cuando surge este personaje que empieza a establecer una mentira que fue gritada a los cuatro vientos y de ahí se agarró la tiniebla para empezar a ponernos en cautividad y empezar a ponernos en un antidiseño. Y es, tú eres un animal, sino que has evolucionado y ahora tienes, pero eso es completamente falso, porque desde el principio fuimos creados como seres humanos, porque eso es lo que significa, ¿no? La palabra que pone el Señor, el hombre se refiere a humanidad. Y humanidad no tiene nada que ver con con un animal, sino que somos hombres desde el principio. Y la palabra se refiere así desde el principio, en ninguna parte dice otra cosa que sea diferente. Y hace una clara diferenciación cuando él habla que creó los animales primero. Entonces ahí uno dice, pero entonces no nos creó a nosotros junto con los animales porque no dijo bien, vengan los gorilas y ahora hágase hombres. Sí, pues se oye chistoso y de pronto absurdo, pero es la verdad. Y el enemigo ha puesto un velo muy grande a través de, entre comillas, salir de la ignorancia y enseñar esto en los colegios, y desde que uno tiene uso de razón, cree que evolucionó de un caldo de cultivo y que fue posible que nos hiciéramos así tan perfectos de un caldo de cultivo cuando eso es absolutamente falso, o de un mono. Entonces, pues esta verdad sí la proclamamos desde este lugar y declaramos que el hombre fue hecho desde la fundación del mundo con todas sus características, sus cualidades y con todo lo que el Señor puso dentro de nosotros, no solamente físicamente, sino que también lo puso en nuestra alma y aún nos dio el espíritu mismo de Él. Entonces, desde el principio nos hemos diferenciado de todo el resto de su creación. Por eso somos su más imperfecta creación y es lo que más ama él de la creación, el hombre. Y ahí entiende uno por qué el enemigo nos odia tanto. Porque aún él, que antes era parte de sus ángeles y de los celestes, no tenía todo lo que teníamos nosotros. Amén, amén. Así que soltamos esta verdad y queda establecida, porque Él nos formó y nos formó tal cual, así como hoy nos vemos, como así se veía Adán. Lógicamente que Adán, pues no había pasado por todo un proceso cuando fue formado de todo lo que vino y que se hablará después de toda la decadencia que vino a causa del pecado. Pero tal cual Adán era así, su cuerpo
con como lo somos nosotros, ¿sí? Como lo somos en todas las funciones. Entonces, es muy lindo pensar y darle gloria a Dios porque Él nos amó, nos formó, eh, y me gusta tanto esa parte cuando dice insufló su vida, ese aliento de vida en nosotros, le insufló su vida misma y empezó a dar funcionalidad a cada uno de los órganos. Entonces, es esa parte como él nos, volviendo a lo que veníamos hablando antes, como él empezó a formar. Y tú decías algo muy lindo, ¿no? Que todo el organismo es tan perfecto, pero a la vez está conectado. Entonces, es tanta la sabiduría de Dios en lo que nos hizo como personas, como cuerpo, pero estamos hablando del cuerpo, amados, pero nunca pensemos como separados, somos seres integrados, integrales, está integrado nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, somos uno solo. Entonces, si bien estamos manejando algunos temas, pareciera como por separado, pero nunca lo veamos de una manera suelta, sino que están integrados. Entonces, el espíritu, el alma y el cuerpo. Y ese es el diseño, ¿no, Juanita? El diseño es que partimos desde el espíritu se conecta con o sea, está conectado con el espíritu de Dios es el que le habla a nuestro espíritu a nuestra alma y nuestra alma a nuestro cuerpo. Así que por eso tercera de Juan dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea que todo, si el espíritu está conectado al espíritu de Dios, el alma va a estar sana y si el alma está sana, pues también va a tener sanidad del cuerpo. Entonces, ese es un diseño perfecto de Dios. Todo está integrado, pero así también hizo Dios el cuerpo. Todo está integrado, todo está funcionando, sus órganos, los órganos ayudan a que si funciona una parte, ayuda al resto. Bueno, ustedes que los médicos conocen muy bien toda la articulación de todos los sistemas, cómo funcionan. Así que Él nos hizo, nos creó. Y tocaste el Salmo 139. Cuéntanos un poco cómo vemos ese Salmo 39 tan hermoso que todos conocemos, pero desde esa perspectiva de la salud de reino. Amén. Pues el Salmo 139 fue una revelación entregada al mismo rey David, ¿no? Donde el Señor le muestra a él, porque esto no viene de David, esto viene por el Espíritu, aunque en ese momento donde el Espíritu Santo no habitaba permanentemente sobre él, sí tuvo la revelación. Y el Señor le mostraba, ¿no? Y es muy lindo leer todo el Salmo 139 y uno entiende cómo cuando David está frente a él, él le está diciendo, tú me has escudriñado, tú me conoces, tú me hiciste, tú conoces lo más profundo de mí. Y es porque, pues, ¿quién lo creó? El Señor. ¿Y quién que el creador conoce más su obra que el mismo creador? Nadie. ¿Sí? Porque sabe todo lo que usó, todo lo que empleó para hacer el arte final, que es lo que ya se ve, ¿no? Como sucedió con nosotros. Dios fue el artista, pero nosotros somos su obra final, que es una obra perfecta. Y quisiera leerles el Salmo 139, los invito a que lo veamos, varios versículos porque es muy interesante y ver cómo el Señor creó hasta lo más profundo de nosotros. Dice, voy a empezar desde el versículo 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me alejaré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomara las alas del alba y habitara al extremo de los mares, y aún allí me alcanzará tu mano y me asistirá tu diestra. Si digo, sólvame la tiniebla y qué luz en torno a mí,
sea como la noche. Tampoco la oscuridad es oscura para ti, la noche resplandece como el día, lo mismo te es la tiniebla que la luz. Y ahí nos está mostrando cómo, como creación del mismo Dios, no hay un lugar a donde nosotros podamos estar, que Él no sepa dónde está su creación, que somos nosotros. Pero luego dice algo muy, muy lindo, dice, tú adquiriste mis riñones, me tejiste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque asombroso y maravillosamente fui formado. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No fueron encubiertos de ti mis huesos, aunque en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Tus ojos veían mi embrión. Todos mis días fueron trazados y se escribieron en tu rollo, y para él hubo un día entre ellos. Oh Elohim, cuán preciosos me son tus pensamientos. Entonces, esta última parte es hermosa porque cuando nosotros vemos aquí, quiero resaltarles algo que dice, y es, dice, en el versículo 13, dice, tú tejiste mis riñones, me tejiste en el vientre de mi madre. Cuando uno habla de tejer algo, habla de empezar algo desde cero. Y es que toma elementos, en el caso de hacer un saco, por ejemplo, yo tomo la lana, tengo las agujas y empiezo a tejer todo cuidadosamente para al final tener el saco. Pero aquí él está hablando de cómo Dios entretejió cada célula con célula y fue creando los diferentes órganos, los diferentes músculos, los diferentes huesos y cada cosa que puso en nosotros, él mismo la hizo una a una. Porque cuando uno entreteje algo, tiene que hacerlo con mucho cuidado, con atención, para que nada quede imperfecto, sino que todo el tejido se vea de la forma perfecta, hermoso, funcional, nada más grande que otra cosa, nada asimétrico, digamos, sino todo tuvo un diseño perfecto en sus pensamientos. Y dice que nos entretejió en el vientre de nuestra madre, pero el Señor también me permitía ver que ese vientre de nuestra madre también su vientre, el vientre espiritual donde Él primero nos pudo entretejer para luego ponerlo en el vientre de nuestra mamá. ¿Sí? Porque él hizo al hombre, pero después como el hombre se iba a multiplicar, ¿verdad? Entonces es cuando crea a Eva, dice la palabra que lo saca del mismo hombre, pero a Eva le pone un vientre. Y es en ese vientre, él pone, nos pone a nosotros que somos los que ya nacemos como hijos del primer hombre, que realmente somos hijos de Dios, pero que por generaciones el hombre se va multiplicando, va siendo puesto sobre la tierra. Entonces, ¿él qué hizo para que eso sucediera? Pues crearnos en su vientre con todos los diseños perfectos para darle origen al primer hombre. Del vientre donde salió el primer hombre fue pues del vientre del Padre, que bien puede estar en sus pensamientos. Y eso se replicó también a través de toda la generación del hombre, a través de los años y los siglos, y ya era nuestra mamá, donde éramos nosotros depositados, pero espiritualmente venimos de un vientre primero que es el del Padre, que fue el que le dio el origen a Adán. Entonces, uy, eso es maravilloso, ¿no? Dice Dios, dice que entretejió cada cosa. Yo no me imagino cómo, si uno pudiera tejer unos riñones, tejerles con todos los capilares, con los ureteres, con todo. Bueno, estoy hablando un poquito en términos médicos, pero imagínense cuando hizo los ojos, cuando nos creó cada músculo, cómo hizo para ponernos los nervios, las venas, las arterias, y dice que aún los huesos. Entonces, la palabra es muy clara y nosotros no podemos negarla. Está escrito. Y esa palabra sabemos que es inspirada por el Espíritu Santo y está la revelación de lo que recibieron estos hombres como David, que tenían la bendición de introducirse en las profundidades de Dios para sacar esos secretos
de cómo nosotros aún fuimos formados desde antes de la fundación del mundo. Entonces, es maravilloso, ¿no? Él dice, te alabaré porque asombrosa y maravillosamente fui formado. O sea, utiliza esa palabra maravillosamente, que expresa que fue hecho de una manera asombrosa, ¿sí? Y cada uno de nosotros fue hecho de esa manera tan asombrosa, ¿no? Qué bonito, Juanita. Amados, resaltemos eso, porque este pasaje está hablando de cada uno de nosotros, de cada uno, de cada uno, amados, de ponga su nombre, de ustedes, de la familia, de cada uno, cada uno. Y entonces uno que a mí me gusta porque a veces pareciera que, que como que sobrara, pero aquí no sobra ninguna palabra, ¿sí? Sino que nos hace ver la magnitud de lo que Él está haciendo, de lo que Él dice, te alabaré. O sea, la alabanza es algo que viene, que sale de algo que uno ha visto, que lo ha asombrado y lo ha maravillado. Entonces, él insiste, dice, asombrosa y maravillosamente. Así que en estos tiempos y en este espacio que estamos siendo introducidos en todo lo que es la salud del reino, el Señor nos quiere que empecemos a entrar en esa capacidad de asombrarnos y maravillarnos con lo que, cuando Él dice que Él nos creó, que nos asombremos. Y tú sí, Juanita, empezaste a tomar nombres que lógicamente tú manejas, tú dominas por causa de tu profesión, pero el usarlos y el ver cómo cuando dices que todo está tan sincronizado, tan entretejido, no hay ninguna hebra suelta, no hay nada descosido, no hay nada fuera de lugar. Fue entretejido de tal manera que nos asombra y nos maravilla. Así que, amados, es un momento para alabar a Dios por todo lo que Él ha hecho de nosotros, cómo nos creó, que nos asombre y nos maraville que cómo fui formado, cómo fuimos formados, porque dice, maravillosas son tus obras. Y hoy declaramos, porque dice, y mi alma lo sabe muy bien, de tal manera que todos podamos decir que mi alma, su alma, lo sepa muy bien, que fue formado, fue creado por Dios de una manera perfecta, porque como nos lo decía Juanita desde Juan 1, perdón, desde Génesis 1, Él todo lo creó perfecto, todo lo hizo bien. Entonces, cuando uno ve esto, dice entretejidos, no se le fue, no se le descosió nada. Fue todo perfecto y de tal manera que nos asombra. Nos haces ver cómo él crea, no nos has tocado detalles, pero seguramente que si te metieras con la parte ya del conocimiento de lo que cuando estudian en la medicina las funciones de los órganos, yo creo que lo primero que debe tener un médico es asombro. ¿Cómo funciona esto? Nada está fuera de lugar. Todo esto funciona a causa de que la otra parte está funcionando. Bueno, la medicina debería funcionar y tú te has preparado en el Señor y por el Espíritu has dejado enseñar mucho en trabajar, si bien trabajas áreas de sanidad, para que el enfermo se sane, en lo que has sido muy discipulada por el Señor es en salud de reino. Lo primero es salud de reino. Y esto que nos estás compartiendo, salud de reino, que después no hablemos de sanidad, sí, claro que sí, pero esto es que nos maravillemos de cómo funciona todo tan perfecto. Entonces uno mira que si funciona eh, los riñones es porque antes estuvo funcionando bien el sistema circulatorio, bueno, todo, nada está fuera de lugar. Entonces uno se asombra y entonces les decía, amados, asombrémonos y maravillémonos por la forma como hemos sido formados, por todo lo maravillosas que son sus obras y nuestra alma lo sepa muy bien, lo sepa muy bien.
Así que yo hoy me asombro y nuevamente le digo, Señora, sígueme, yo quiero seguir siendo asombrada por ti, por todo lo que tú haces. Y cuando miramos la forma del el cuerpo, eh, me asombro, Señor, me asombro. Eres grande y lo disfruto mucho. Yo siempre digo, cuando Él nos creó, así como cuando vemos la creación y toda la naturaleza, las flores, los pájaros, los alimentos, cada alimento, su sabor, su fragancia. Bueno, cuando miramos nuestro cuerpo, vemos también que Dios es un Dios feliz. Él es feliz y creándonos, yo creo que Él estaba feliz creándonos, y cuando nos coloca, insufló su aliento, era feliz creándonos. Entonces, muy, muy lindo, Juanita, sigue con el Salmo 139, sí, porque después quiero, decir, compartir algo que surge de aquí, pero no quiero cortar este asombro, nos maravillamos. Sí, más adelante dice, eh, no fueron encubiertos de ti mis huesos, y aunque en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, tus ojos veían mi embrión. Entonces eso nos acerca a otra verdad también que se quiere en este momento ocultar y ponerle velo. Él nos vio desde que éramos un embrión, pero ahí ya estábamos formados. Éramos almas vivientes, que aunque podíamos no vernos con nuestras extremidades y todo, éramos ya hombres y mujeres desde el mismo embrión. Y él podía ver nuestro embrión, dice. Y dice, y nuestros días estaban trazados, es decir, estaban modelados. Eso, ah, cada ser que es depositado en el vientre de la madre ya es un ser viviente. No podemos desligarlo de la vida, ni decir que no es un ser humano, porque es que fue engendrado desde antes, desde el vientre del Padre. Y por eso cada uno de nosotros ya tiene una identidad cuando está en el vientre de la mamá. Aunque quiera negarlo la ciencia y la sabiduría humana, definitivamente la palabra es muy clara respecto a que ya en el embrión estábamos nosotros siendo formados como hombres y mujeres. Si uno lo lee con claridad, dice estaban, y todo estaba escrito en el rollo. O sea, cuando ya nosotros nacemos, todo ya está escrito en un rollo que tiene el Padre, desde que empezó a entretejernos hasta el día que volvamos a reunirnos con ellos, porque nosotros somos seres eternos. Ahí cuando dice que todo fue dispuesto por él y fue modelado, está hablando de una eternidad también. No es algo que va a terminar, empieza y termina en un momento, sino es algo que para él es eterno. No, ya nos introdujo en esa eternidad, porque Dios es eterno. Y desde que insufló el aliento de vida en nuestra nariz, ya nos convertimos en seres eternos. Y el diseño de él era ese, que nuestros cuerpos también fueran, ¿qué? Eternos. Pero eso será un tema que en algún momento probablemente podremos volver a tomar. Entonces, la palabra dice que definitivamente en todos los pensamientos del Padre, él ya tenía esos pensamientos en el embrión. No está hablando del bebé cuando va a nacer, está hablando del embrión. Entonces, amados, posicionémonos en esa visión y en esa verdad, y desde esa posición de verdad tenemos toda la autoridad para defender la vida antes de nacer, porque el bebé, el embrión ya tiene vida y tiene salud, porque es un embrión que viene formado perfectamente, o sea, no está enfermo. Entonces es muy importante que nosotros veamos cómo el Señor nos abre ese velo que teníamos sobre nuestra mente y que la tiniebla ha querido
por mucho tiempo y ahora con más fuerza, en poner más grueso para que ni oigamos, ni veamos, ni entendamos cuál es el diseño perfecto de cada uno de nosotros. Porque ahí no solamente está hablando de los que creemos en Dios, está hablando de todos, del hombre. Y viene con un diseño establecido que el hombre no puede cambiar, aunque la tiniebla se ha empeñado en cambiarla. Porque cada cosa está funcionando conforme a su diseño. Podemos decir que el riñón fue bajado del cielo, podemos decir que el corazón fue bajado del cielo, podemos decir que las arterias fueron bajadas del cielo, así como el tabernáculo. Cuando compartíamos esto, yo veía que era una forma gráfica de poder entender cómo nuestro diseño fue bajado del cielo. El tabernáculo está en el cielo y de allá fue donde el Señor le permitió a Moisés bajar el diseño para establecerlo aquí en la tierra. Y ahora el Señor me decía, el diseño del hombre está también en el cielo y está en el corazón de Dios. ¿Y para qué es eso? Para que entendamos que nosotros no estamos apartados de Él y que no salimos espontáneamente de nada, sino que nosotros somos igualitos al diseño que Él ya tenía en sus pensamientos. Y es un diseño que se estableció porque cada uno es individual, cada uno es diferente al otro, por más gemelos, por más parecidos que tengamos, todos somos completamente diferentes. Entonces, esa es una maravilla mayor. ¿Cuántos hombres y mujeres han pasado por la tierra? Y cada uno tiene su propia identidad, porque Dios es infinito. Porque es tan perfecta su creación que solamente la puede hacer Él. Esto no se le puede atribuir a nada. No es como la plantita que nace y tiene naranjas. Todas las naranjas son iguales, unas más dulces que otras, pero los hombres, los seres humanos, no podemos ser repetidos. Uno es diferente al otro y al otro y al otro y al otro, por más parecidos que nos veamos físicamente. Entonces, esta es otra cosa, uff, que es maravillosa. Amén, cierto, Juanita. Y bueno, quiero que me quedo ahí en esos versículos que son tan, con tanta profundidad y tanta verdad, pero que a la vez nos llenan de tanta vida, de tanto gozo cuando dice, bueno, que tus ojos veían mi embrión y, y que todos mis días fueron trazados, o sea que no hay nada en nosotros que haya sido como al azar, como que Dios, como que de pronto estaba en una etapa de prueba, de laboratorio, no, todo estaba perfectamente, dice, trazado y lo escribió en un rollo. Y muchas veces, y contigo hemos ministrado a muchas personas, Dios nos permite ver ese rollo o la persona poder ver ese rollo donde Dios, el Señor escribió, el Padre escribió sus pensamientos para esa persona. Y es muy, muy lindo, porque además empieza a sanar ese propósito, esa identidad de ver que no es, muchas veces personas, cuando uno ve, dice que fue entretejido en el vientre, y muchas personas sufren algo de creer que son son una casualidad que nacieron porque les tocó, por un error de sus papás, por una pura casualidad o por, bueno, cualquier, como que no, como que les tocó nacer. Pero acá dice, no, ninguno, amados, ninguno. Y el padre dice, él estaba viendo nuestro embrión, tu embrión, y puso propósito, escribió en un rollo sus pensamientos. Y dice David en el Salmo, cuán preciosos me son tus pensamientos. Entonces aún vemos ese Padre que es el creador, que tiene, todo lo que hace para cada uno es perfecto. Cuán preciosos me son tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos, o sea, la suma de sus pensamientos para cada uno. Así que ninguno
ninguno hemos nacido por casualidad, sino porque nacimos. Y me gusta mucho cuando tú dices que primero, y es cierto, es una verdad eterna, tremenda, primero nacimos en el corazón de Él. Ese es como el vientre en el corazón de Él. Y, y fuimos engendrados desde antes, fuimos conocidos desde antes. ¿Recuerdas en pasaje que hablábamos, Jeremías 1:5? Y ahí es donde empieza a verse que, que, que es desde antes. No, no es por una casualidad, no es por un error, no, es desde antes, fuimos formados y cada una de las partes que fueron formadas, que nos han dado, sí, una identidad, que nos han dado una apariencia física por el cual nos reconocemos. Yo sé, porque veo a Juanita, ya cuando la veo, yo ya la reconozco, porque ya sé cómo es su rostro, es lo mismo, ¿no? Con cada persona que conocemos, ya vemos su rostro, lo conocemos. Pero aquí es tremendo saber que Dios, antes de que naciéramos, ya habíamos nacido en su corazón, ya habíamos sido engendrados en su corazón. Y esto es una palabra muy tremenda, y sé que tú vas a hablar un poquito de Jeremías 1, ¿no? Pero quiero soltar también una verdad, así como denunciábamos y soltábamos y declarábamos que es una mentira la evolución, pues aquí es donde empezamos a ver cuán tremendo es este sistema del aborto, porque está aquí, se está yendo contra un diseño de Dios. No, tú decías, desde el mismo momento en que es concebido, Dios ya lo conocía, pero además dice que el embrión está siendo visto por el Padre y le está cuidando en cada partecita que se va formando. Así que hoy hablamos esta verdad y hablamos para que sea escuchada por todos aquellos que creen que tienen derecho para tomar decisiones frente a una vida de un no nacido. Porque un bebé que está aún en el vientre ya ha sido conocido por Dios y sus ojos le están viendo y ha sido engendrado desde antes de que fuera concebido. Aún primero fueron concebidos en el corazón del Padre y ya hay pensamientos, hay caminos para esa persona. Entonces, el aborto es algo que Dios aborrece porque está, está caminándose sobre una tremenda mentira y sobre un diseño de sangre y de muerte. Pero Dios, Él es el dador de la vida. Él es el que insufló su aliento de vida sobre nosotros. Entonces, es muy, muy poderoso este diseño, que fuimos formados, fuimos concebidos y conocidos desde antes. Tú nos querías ampliar un poquito sobre este pasaje, ¿verdad, Juanita? Sí, señora. Em, el Señor nos mostraba también cómo eh, en la palabra cuando Jeremías es llamado a ser profeta y él tiene tanto temor, ¿no? Él le dice que pues que hable por él, él tiene tanto temor y el Señor, ¿cómo le contesta, no? Y eso es lo que me asombra y trae también luz sobre lo que estamos hablando. Dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, antes que te formara en el vientre, te conocí, y antes que salieras de la matriz, te consagré y te di por profeta a las naciones. Entonces, la palabra está muy clara. Dice, antes de que te formara en el vientre, te conocí. ¿Dónde nos conoció el Señor? Pues en el vientre de Él, porque en el vientre de Él ya estaba formado. ¿Y cómo se formó en el vientre de Él? Por los pensamientos de Dios. Dice David, cuán inmensa es la suma de todos ellos. Entonces yo me imagino, no me imagino cómo son la mente del Señor tan inmensa, tan gigante, que pudo entretejer todos esos pensamientos para formarnos en Él, en el vientre de Él, y luego sí depositarnos en el vientre de nuestra madre. Y se lo está diciendo a Jeremías, no se lo está diciendo al primer hombre, Adán. Entonces ahí dice uno, wow,
Señor, wow, tú has intervenido en el nacimiento de cada uno de nosotros. Y lo más lindo es que dice que Él dice, te conocí. O sea, Él ya sabe quiénes somos. O sea, no es que Él dice, vamos a ver en quién te vas a convertir, ¿no? Sino que, como dice la palabra, en el rollo se escribieron todos los días de nosotros, fueron trazados. Entonces nosotros no nacimos al azar, nacimos con un propósito eterno. En el caso de Jeremías dice, te consagré antes de que salieras de la matriz. ¿Y para qué lo consagró? Para ser profeta de las naciones. Y así como él lo consagró con una tarea específica y un propósito, cada uno de nosotros fue consagrado antes de salir del vientre, porque esa consagración fue dentro del vientre, para una tarea y un propósito específico. Entonces, ahí entendemos que ninguno de nosotros es nació al azar. No, es que no, ninguno nació al azar. Eso es lo que el enemigo usa para destruirnos y para que no podamos alcanzar nunca el propósito de Dios, para enfermarnos, porque es que la enfermedad no es solamente física, sino que viene enferma nuestra alma y aún nuestro espíritu se recoge y se acongoja, se empequeñece. ¿Por qué? Porque, como les decía al principio, fuimos hechos de manera tan perfecta que el diablo nos odia. Y su propósito es siempre distorsionar el diseño de Dios y destruirnos a cada uno de nosotros. Pero cuando estas verdades son reveladas, como que viene algo a través del Espíritu que nos energiza, el famoso energía del Espíritu Santo, y nos levanta y nos, como que decimos, esto no puede ser, esto es indigno y no voy a permitir que esto suceda. Y es cuando el Señor nos permite levantarnos y peleando contra todo, alcanzamos finalmente el propósito de Dios. Entonces, la salud nuestra ya estaba en los pensamientos de Dios. O sea, eso no vino porque, ay, no fue que cayó, pasó esto como cuando a uno se le rompe algo, ¿no? No se dañó, entonces voy a ver cómo lo remiendo. No, el Señor nos trajo con una salud perfecta para que fuera siempre perfecta. Y si algo viene a tocarla, también Él tiene la forma de decir, yo tengo la solución, porque es que yo ya lo tengo en mi mente pensado. O sea, no hay forma de que el enemigo acabe contigo. Si tú tienes la verdad, podrá pasar lo que sea, pero tú fuiste diseñado con salud de reino. Y pueda que vengan dolencias y acongojamiento y cosas, pero siempre seremos victoriosos porque nos agarramos de su palabra y de la verdad y Él nos hacen salir, ¿qué? Victoriosos. Entonces, amados, eh, que nos podamos introducir en este diseño perfecto del Señor, donde nosotros entendemos que nosotros fuimos cuidadosamente programados, diseñados para un propósito perfecto también en Dios. Y puso en cada uno de nosotros cada cosa que fue necesaria. No puso una célula más. Pueden estar convencidos. Porque Dios hizo todo perfecto. Lo expresa muy claramente Génesis 1. Dice, y vio que era bueno y descansó. Y vio que era bueno lo que había hecho ese día. ¿Y cómo no fue bueno cuando hizo al hombre? Y nos puso con todas las cosas para poder no solamente tenerlas, sino poderlas impartir a otros y a todo lo que nos rodea, porque él sí sabía lo que iba a pasar. Y por eso nos preparó desde antes de la fundación del mundo. Y si nacimos en esta era, en esta hermosa era del aceite que estamos entrando,
es porque tiene un diseño muy poderoso y un objetivo muy poderoso a través de la salud también de las personas y de que podamos bajar ese diseño directamente del reino de los cielos, para que cada uno de nosotros pueda impartirlo a sus generaciones también. Amén, amén. Pues, Juanita, yo quiero, ya que estamos cerrando este tiempo que nos permite el Señor, poner verdad en todo lo que es el diseño de Dios para la salud. Sabemos que en Él está la restauración de todas las cosas y en Él están todo lo que podamos necesitar y aun cuando pasemos por momentos y procesos de necesidad de sanidad, en Él encontramos también respuesta. En Él está también la victoria frente a cualquier enfermedad. Así que ponemos verdades de todo el diseño de Dios, pero también sabemos que en Él encontramos respuesta a todo lo que nuestro cuerpo puede estar necesitando y que seguiremos hablando los siguientes miércoles con esos diseños que aún Dios puso en el cuerpo que permite el mismo cuerpo eh, y en la creación, ¿no? Para poder tener salud de reino. Entonces el mismo cuerpo responde, sé que, por ejemplo, no, lo voy a poner como un ejemplo, sin embargo, no es algo que vamos a tocar, ni tampoco soy yo la especialista, tenemos aquí profesionales de la salud con todo el equipamiento dado por Dios, pero hablando del sistema inmunológico, ¿no? El sistema inmunológico, Dios lo puso con esa sabiduría para poder defenderse de cualquier enfermedad. Entonces, bueno, vamos a aprender cómo poner a funcionar o cómo habilitar mejor nuestro sistema inmunológico con la sabiduría del cielo para que funcione bien y poder rechazar todo lo aquello que pueda afectar nuestra salud. Así que todo esto son como medio tips así corticos que podamos compartir. Sin embargo, sé que van a hablar más de cositas que van a ser clave porque son diseños de Dios. Aquí no estamos hablando como tal de medicina y de cosas desde la perspectiva natural o del hombre, no, sino de esos diseños de Dios que nos permite entrar en sanidad y poder establecernos en salud de reino. Así que esto es solamente como un abrebocas, ¿no? Como esos aperitivos que nos ponen antes al comienzo de cenar, como algo que nos va a abrir el apetito. Entonces, quería leer un versículo cuando estamos hablando de ese diseño tan hermoso del Señor, que sombrío vieron nuestros ojos y que nos vio antes de nacer. Dice el Salmo 22, el versículo 9 y 10. Y lo voy a leer en la Biblia de las Américas, porque es algo que necesitamos entender aún para cómo somos vistos y cómo nacemos, pero cada mamá y cada papá, cuando aún están muchos pueden estar embarazados en este momento, están esperando bebé, pero esto es muy lindo, ¿no? Y yo lo recuerdo mucho cuando iban a, no lo vi cuando pasó con nuestros hijos, cuando nacieron nuestros hijos, pero eso lo hicimos, lo vivimos. Sin embargo, sí lo vi desde que nació nuestro primer nieto y lo declaramos. Y así ellos, los papás, o sea, nuestra hija y Marcelita y John, lo declararon sobre Nathan y así sobreían, y esto es una palabra que debemos soltar. Y sé que Juanita, en tu casa con tu nieto, seguramente León y Mafe lo declararon sobre Jeremías, y cada familia, cada papá debemos declarar lo que dice el Salmo 22, 9 y 10, tener esa certeza, porque tú me sacaste del seno materno. O sea, ¿quién fue? Pues el Padre mismo, tú me sacaste, me hiciste confiar desde los pechos de mi madre. A ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Así que estamos hablando de salud de reino,
y estamos hablando de aún desde que fuimos formados, pero también estamos hablando desde ese nacimiento. Nuestro nacimiento es lo que da a luz el que hoy estemos caminando es que todo nuestro cuerpo esté caminando, esté funcionando. Pero esto es parte de la salud del reino, que todos nuestros hijos, nuestros nietos, todas nuestras generaciones, es Dios mismo, es el Padre mismo quien los recibe al nacer, porque Él dice, tú me sacaste desde el seno materno, desde el vientre de mi madre, me hiciste confiar desde que estaba en los pechos de mi madre. A ti fui entregado. O sea, eso es lo que hacen los papás cuando nace su hijo. Lo entregan, dice a Dios, desde su nacimiento. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Desde el vientre, desde que están los niños en el vientre, desde antes fueron concebidos en el corazón del Padre, pero los papás, desde que ya están el bebé en el vientre de la mamá, dice, desde el vientre, tú eres mi Dios. Así que, amados, es muy tremendo cuando empezamos a hablar de esos diseños de salud de reino. Así que damos gracias al Padre por esta introducción, Juanita, que nos posiciona en una muy linda plataforma de verdad que estamos escuchando y se suelta verdad para saber que en Él fuimos vivificados, en Él tenemos la vida. Y todos los que nacemos y hemos nacido y nacerán, deben nacer desde el vientre del corazón del Padre y desde el vientre de la madre, los padres lo consagran a Dios. Eso es muy poderoso para caminar en salud de reino. Así que Juanita, pues hoy ha sido un lindo tiempo, una linda noche de introducción a lo que viene en nuestro tiempo de los miércoles en entrenamiento y discipulado de salud de reino. Qué especial, damos gloria a Dios. Así que, pues Juanita, te entrego a ti el cierre y este tiempo y el poder presidirnos en la oración para que se abra el espíritu de todos y veamos cómo en Él tenemos vida. Gracias, Gladysita. Bueno, vamos a verdaderamente desde ahí, desde donde cada uno está, eh, a expresarle desde lo profundo de nuestro corazón eh, lo maravillados que estamos con todo lo que Él hizo con nuestras vidas, lo que está haciendo y aún lo que falta por hacer. Y declaramos, Señor, que no hay nada más deleitoso que poder entender las verdades que están ocultas en la palabra escrita, Señor. Te damos gracias, Señor, profundas gracias por la revelación que tú traes a cada uno de nosotros, por permitirnos entresacar estas verdades de tu palabra que no son verdades relativas, sino que son las verdades que son establecidas sobre todos los diseños que han sido puestos sobre la tierra, Señor, que son falsos. Gracias porque las verdades son las que nos sustentan y así podemos declarar que como iglesia somos baluarte de la verdad, Señor. Pero porque tu Santo Espíritu y tu infinito amor, Señor, nos permiten entrar en las profundidades de la palabra y recibir esta revelación, Señor. Más allá de eso, Señor, queremos decirte que te amamos, así como tú nos amaste desde antes de la fundación del mundo. Porque si nos tuviste en tus pensamientos y nos entretejiste con tanto cuidado, eh, ¿cómo podemos decir que no te amamos, Señor? Te amamos profundamente, Señor. Te amamos y anhelamos más de ti, Señor. Anhelamos conocer más de las profundidades que están en ti. Permítenos, Señor, a cada uno de nosotros
tener esas revelaciones y ese discernimiento y que podamos ser establecidos en la verdad tuya para hablarla al mundo, Señor, para que ese velo de ignorancia y de falsedad, Señor, sea retirado y solamente resplandezca la luz verdadera que eres tú, que muestra cuál es la verdad y sobre qué hemos sido cimentados cada uno de nosotros, Señor. No le pertenecemos al mundo. Estamos aquí porque es tu voluntad para cumplir un propósito, pero entendemos que te pertenecemos desde antes de que fuéramos aún creados, Señor. Y te perteneceremos por toda la eternidad, Señor. Gracias por las familias de la congregación, Señor, por cada una de las personas que está allí, porque, Señor, esta verdad está siendo puesta también en sus bocas, no solamente en el entendimiento y en su corazón, sino que sea una verdad que pueda ser multiplicada, Señor, para que muchos que están en angustia, que están en indecisión, que tienen confusión, Señor, vean tu luz y puedan salir y resplandecer, Señor, como las estrellas en el firmamento, donde tú quieres que todos estemos posicionados, todos los que tenemos entendimiento acerca de tus verdades y de tus tiempos y tu palabra, Señor. Gracias, amado Rey. Gracias a, a todos. eh, Reciban un abrazo, una bendición de parte nuestra. Y bueno, nos estamos viendo en todos los demás tiempos de la congregación. Amén. Gracias, Juanita. Así es, les amamos, les bendecimos y nos estamos encontrando el sábado. Y bueno, ya los siguientes miércoles seguiremos tocando y trayendo más verdad acerca de lo que es la salud del reino. Te bendecimos, Juanita. Gracias, nos vemos y bendiciones para todos. Shalom, shalom.